Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El de hoy vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino. Esa es la primera parte. Ya subimos los dos videos sobre el aparato reproductor femenino, también algunas patologías relacionadas a lo mismo. Y bueno, después de estos dos videos de aparato reproductor masculino, vienen algunas patologías sobre urología. Por eso es que primero quise meter esta parte de la anatomía para reconocer en dónde estaba el problema. ¿Ok? O sea, más adelante cuando veamos patologías. Como les digo, la primera parte. Y en el siguiente video vamos a hablar sobre el aparato eréctil como tal, la próstata y las glándulas anexas. Dicho esto, comenzamos. Bueno, primero que nada, la primera estructura que vamos a mencionar ahorita son los testículos, ¿ok? Los testículos son dos glándulas mixtas que lo que ayudan es producir una secreción externa e interna que van a ser los espermatozoides y algunas hormonas masculinas, ¿no? Como la testosterona, reguladas por el sistema endocrino. Lo vamos a ver en fisiología más adelante. La principal característica es que están a cada lado del cuerpo, uno derecho y uno izquierdo, y hay una emigración y situación muy característica. Cuando inician en el periodo embriológico, ya tenemos un video también sobre la anatomía y embriología, empiezan en la región renal. Después se mueven hacia la región lumbar, aproximadamente hacia los 6 meses. Y finalmente acaban en la zona escrotal hacia los 9 meses. Pero ocurre un hecho muy característico, que si se dan cuenta, esta imagen me gustó mucho porque está bien delimitada todo lo que es el rodeo con la piel o con lo que protege al testículo, que puede ser el escroto, la parte de los músculos, aponeurosis, etcétera. Lo que ocurre es que en la cavidad, antes de pasar a la cavidad pélvica, hay como una pequeña barrera, un de tejido. Conforme el testículo va descendiendo al paso del tiempo, 6 meses, 9 meses, etcétera, jala este tejido y se dan cuenta forma su propia bolsita, o sea, por la misma fuerza que va teniendo y el mismo impulso que va haciendo para que se acomode en la posición final, termina jalando, muy coloquialmente, muy entre comillas, todo el tejido. Al jalar o al mover, al impulsar todo el tejido, provoca que tenga una bolsa, ¿ok? Y esta bolsa específica es donde ya queda guardado, ¿no? Y se protege los testículos. Ahora, número, forma, color y consistencia. Ahí que me faltaron unas comas, perdón. La idea es que existen dos de forma común o de forma... Sí, de forma común. Pero puede llegar a provocarse procesos como la monorquidia, donde solo hay uno. Anorquidia, donde no hay ningún testículo. O supernumerarios, ¿ok? O sea que hay más de dos. En esta parte son ovoides, o sea, su forma es ovoides de volumen variable. Pesan aproximadamente 20 gramos y miden entre 4 a 5 centímetros en esta zona, 2.5 centímetros de alto y 2 centímetros en el ancho, ¿no? Como les digo, pesa 20 gramos. Para hablar de los testículos es importante mencionar su configuración externa y presentan para ello una cara interna, una cara externa, un borde postero superior, un borde antero inferior, un polo anterior y un polo posterior. La cara interna está relacionado con una membrana que se llama serosa vaginal. ¿Ok? Esta serosa vaginal es parte de esta bolsa que jaló el testículo cuando venía descendiendo y lo ayuda a cubrirse. La cara externa está relacionada con el epidídimo y forma un pequeño espacio, aquí pues, bueno, de hecho aquí se alcanza a ver mejor con el epidídimo, y este pequeño receso que tiene se llama la fosa interepidídimo testicular, o sea, entre epidídimo, perdón, y testículo, esta pequeña fosita. El borde póstero superior, que aquí se alcanza a ver de mejor manera, presenta al ilio. El ilio testicular es por donde salen los conductos que comunican tanto al testículo con el epidídimo y por donde penetran las arterias y venas que sirven para irrigar y drenar la sangre del testículo. Entonces, en el borde postero superior, la estructura importante es el ilio testicular. El borde antero inferior, que bueno, está en esta porción de acá, está cubierto por una capa de serosa vaginal, o sea, por esta bolsa que el testículo jala.
El polo anterior está relacionado directamente con la cabeza, o sea, el polo, el punto culmen, por así decirlo, o la punta, está relacionada con la cabeza del epidídimo. El epidídimo es una estructura que viene aquí, y esta estructura la vamos a hablar ahorita a continuación. Sin embargo, es importante saber desde ahora que tiene 3 porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. Pues la cabeza es la que está en relación con el testículo. Y el polo posterior está sostenido o ayuda a sostenerse con el ligamento escrotal. Ahora, el epidídimo, que es esa estructura que está aquí y esta misma que viene por acá, es un órgano alargado que está en el borde postero superior, lo que les mencionaba, ¿no?, anteriormente, que está relacionado con el ilio y con la cara externa, ¿ok? Que es toda esta porción de acá. Prácticamente va con todo lo que es el borde posterior del testículo. Está íntimamente ligado. Es convexo y esta convexidad es lo que se hace gracias a la forma de que tiene el testículo. El testículo pues es ovalado y redondeado y es curvo, no es convexo. Entonces esta misma forma es la que adopta el epidídimo. Como les mencioné en la diapositiva anterior, tiene 3 porciones, que sería la cabeza, la porción más de arriba, el cuerpo y una cola, ¿ok? Que la cola se comunica directamente, o se continúa, mejor dicho, con el conducto deferente, que más adelante lo vamos a mencionar. Mide 12 milímetros la cabeza, que es ancha, y 3 milímetros nada más la cola, perdón. Y esto genera que la porción esta sea mucho más ancha que la porción de la cola, la porción terminal. Poco a poco se va haciendo más delgado esta estructura. Y como les digo, la salida pues es el conducto deferente. La condición anatómica tiene 2 capas, una externa que se llama albuginia o albuginia. Y esta en la periferia termina con una estructura que se llama el cuerpo de Hickmore, que es la comunicación directa entre el testículo, las vías de los túbulos seminíferos que están a nivel del testículo, y la conducción con el epidídimo, ¿ok? Que ahorita la vamos a mencionar un poquito más. La capa esta externa, la albuginia, tiene o presenta unos pequeños tabiques, que estos tabiques van a dividir al testículo en lóbulos, ¿ok? Lóbulos testiculares, que son esos que vienen acá. Al final de cuentas, en cada uno de estos lóbulos hay una serie de tubos que están plegados entre sí. Si se dan cuenta, parece como si fueran lombrices, ¿no? Que están súper enrolladas acá. Pues bueno, estos son tubos que están súper enrollados en esta porción y que van a terminar en un vértice, ¿ok? Este vértice por el que terminan se llama conducto recto, que aquí se alcanza a ver mejor, este conducto recto, o sea, la porción terminal de estos túbulos seminíferos, ¿ok? Estos conductos rectos llegan hasta una porción que se llama la red de Haller. Es un montón de túbulos que están unidos entre sí y estos van a terminar de salir por los ductos o conductos eferentes, que son estas que van hacia el epidídimo. En resumen, los túbulos seminíferos se enrollan en el testículo, salen a través de los túbulos rectos o del conducto recto hacia la red de Haller, que está en el ilio, y esto se comunica con el epidídimo gracias a los conductos eferentes, ¿ok? Mientras que el tejido propio del epidídimo, que ya ves que tiene una corteza, ¿no? Que es la albuginia. Ahora, el tejido propio o el parénquima tiene lo que son los conductos seminíferos, lo que les explicaba ahorita, que tienen anastomosis constantes y sobre todo una capa celular que sería o que tiene espermatogonias, espermatocitos y células de Sertoli, que ayudan a la unión y a sobre todo la estabilización de la región. Ahora, hay muchos conductos excretores del esperma. Unos, pues como les digo, son los tubos rectos, que están a nivel del cuerpo de Hickmore y en la red de Haller, o sea que llegan a este nivel. La red de Haller propiamente dicha, que ya platicábamos anteriormente, que tiene múltiples anastomosis y se caracteriza por tener un epitelio cilíndrico. Los conos eferentes o ductos o conductos eferentes, que son los que llegan directamente al epidídimo.
a la cabeza y al cuerpo principalmente, y el conducto ependimario, que está prácticamente en todo lo que es el epidídimo, desde la cabeza hasta la cola. Está súper enrollado, o tan enrollado que mide 7 metros, o sea, es enorme. Si lo desenrollamos son 7 metros de puro tubito súper delgadito. Pero obviamente está muy enrollado y es muy delgadito para el paso del líquido espermático. Este conducto ependimario que pasa en medio de todo lo que es el epidídimo, aquí donde está cursando mi puntero, presenta 3 capas. Una capa externa, que pues es básicamente de sostén. Una capa muscular, que tiene fibras circulares y que ayudan en esta propulsión y en este movimiento. Y una capa mucosa, que básicamente ayuda a la contención y a que haya una nutrición correcta de todo lo que es el líquido espermático. Ahora, ¿cuáles son los vasos y nervios tanto del testículo como el epidídimo? Están súper relacionados estos dos por la forma anatómica, ¿no? De hecho, si vemos, este es el testículo y está súper relacionado con el epidídimo. Después viene el conducto deferente, pero bueno, ese ahorita lo vamos a platicar. En cuanto a la arteria, la principal es la arteria espermática para los testículos. Tiene 2 ramos, un ramo anterior que va hacia el epidídimo, que es el ramo anterior epididimario, y otro que es el ramo posterior, que va hacia la parte dorsal del epidídimo. La arteria espermática viene directamente de la aorta abdominal. También penetra lo que es el testículo y da muchas ramas colaterales. Se dan cuenta, se divide en muchas ramitas chiquitas, y estas ramitas chiquitas son las que entran hasta la porción más interna del tejido de lo que es el testículo. Otras ramas de las arterias son la arteria deferente y la funicular, que ayudan a la irrigación del conducto deferente. Que el conducto deferente es esta estructura que viene acá. ¿Ok? La estructura que ya... O sea, todos los túbulos terminan en un solo tubo más grande, que es el conducto deferente. Y este conducto deferente está irrigado por las deferentes, la arteria deferente y la funicular. Las venas salen del cuerpo de Hickmore, que es esta estructura que veíamos, ¿no?, entre los testículos y el epidídimo. Y también de la región externa o de la capa albuginea, que es esta porción de la corteza. Van hacia... y también algunos troncos que van hacia el conducto deferente. Muchas de estas ramas terminan en la vena epigástrica y dependiendo del lado, por ejemplo izquierdo o derecho, van a ir hacia la vena cava inferior o hacia la vena renal. O sea, ya su porción terminal. Los linfáticos, por su parte, hay muchos conductos colectores. De hecho, es una de las causas por las cuales es muy común que se extienda el cáncer de este nivel. Cáncer de testículos, cáncer de próstata, etcétera, en toda esta región. Por la gran cantidad de nódulos linfáticos que encontramos en la zona. Terminan en los ganglios o en el ganglio lumbo de la región lumbar, lumbo aórtico. Y los nervios principalmente son del plexo o de un plexo que se llama el plexo espermático. Ahora vamos a hablar sobre las envolturas del testículo. Y aquí es donde igual vuelvo a usar este esquema que les había mostrado en la primera diapositiva para determinar cómo el descenso de los testículos jala esta bolsa. Las envolturas del testículo básicamente es esta gran bolsa que les digo que tiene. O sea, porque al final de cuentas están suspendidos a uno a cada lado, ¿no? Un derecho y un izquierdo. Ahora, en la capa más externa es el escroto, ¿ok? Que es parte de toda la piel. Es más oscura que el resto del cuerpo. Tiene arrugas que se llaman arrugas escrotales. Y presenta glándulas sudoríparas, ¿ok? Para la protección de la zona. Luego hay una capa muscular que se llama la capa del dartos. Aquí se observa mejor cómo viene el dartos, el músculo dartos. Y se divide una capa externa y una más profunda. Sobre todo esta última va con la del lado contrario, es decir, la capa derecha va con la del lado izquierdo y tiene una mejor unión para sostener de forma correcta al testículo. Más adentro tenemos a la túnica celular que divide al dartos y a la capa más interna. Y en medio de ella, imagínense que por aquí, este es el dartos, ¿no? Esta pequeña línea que está aquí. Y en medio de todo esto están pasando vasos y nervios. Luego viene la capa túnica fibrosa superficial y la fascia de Cooper, que básicamente derivan del músculo oblicuo mayor y envuelven a la parte de la fascia del pene, ¿ok? Que está en esta zona.
ayudan a esta protección de las estructuras que pasan por el pene. El siguiente músculo es el cremastérico o cremaster. Este presenta fibras musculares igual que el músculo dartos y sobre todo empieza a trabajar como el músculo elevador testicular. Luego la siguiente capa es una túnica fibrosa, pero ahora ya es profunda. Esta sobre todo envuelve al testículo, envuelve al cordón, a todo lo que son los cordones y al epidídimo. ¿Ok? Los cordones, que son estas estructuras que veíamos anteriormente, y el epidídimo, ¿no? Estos tubos que van hacia la cabeza, pues bueno, también los envuelve esta túnica fibrosa vaginal. Luego, la túnica fibrosa profunda, perdón. La siguiente capa es la túnica vaginal, que básicamente esta túnica vaginal es una fascia del peritoneo, es la más interna. Esta es generada por el descenso de los testículos. Como les decía, cuando el testículo desciende de la región de los riñones hasta la porción pélvica o inferior a la porción pélvica, se lleva consigo mucho tejido de la zona. Uno de ellos es peritoneo. En este caso, como se lleva peritoneo, esto que está aquí es parte, o era originalmente parte de la fase del peritoneo, pero pues obviamente ya está cubriendo a lo que es el testículo. Es por una invaginación, tal y como vemos en este pequeño diagrama. Tiene una capa serosa que sirve para cubrir la cara interna o para proteger toda la zona de lo que es testículo y epidídimo. Y además tiene un endotelio, o sea, muy pegadito con fibras conjuntivas que sirve para relacionarse de forma correcta y por lo tanto tener una protección adecuada hacia el testículo, el epidídimo y los conductos. Los vasos y nervios de las envolturas, bueno, primero que nada, derivan de la arteria pudenda externa y de la arteria perineal superficial, que son estas partes de la cavidad pélvica. Las venas van a drenar hacia la vena femoral y hacia la safena interna. Los linfáticos van hacia los ganglios inguinales superficiales por la zona, ¿no? Pues van hacia la región inguinal. Y los nervios derivan del pudendo interno. Ahora, el conducto deferente. El conducto deferente básicamente es la continuación de todos los tubitos que veíamos primero, de tubos seminíferos que van por los tubos rectos, la red de Haller, etc. Pues bueno, viaja por toda esta zona, aquí así como se ve en mi puntero, lo que está marcado de rojo es el conducto deferente, aquí viene mi puntero, y termina hasta la zona de la vesícula seminal. Va desde el epidídimo, porque ya los túbulos se van haciendo cada vez, se van uniendo entre sí y terminan todos unidos en un solo gran túbulo que se llama el ducto, conducto o ductus, también lo pueden encontrar así, deferente, que básicamente tiene 4 porciones anatómicas. Ahorita las vamos a describir. Va hasta la vesícula seminal, no a nivel de la zona de la vejiga urinaria. De hecho, este esquema me gusta mucho porque, bueno, si se dan cuenta, este es el testículo. Aquí están los tubos que veíamos anteriormente, los tubos pequeños, y como todos se juntan básicamente para formar un solo tubo, que es el conducto deferente. Y aquí está la vesícula seminal. Esta vesícula seminal termina casi a nivel de la próstata para que la secreción, que al final de cuentas sería la eyaculación, se dé a cabo, ¿ok? Ahora, el conducto deferente mide aproximadamente 40 centímetros de largo por 5 milímetros de ancho aproximadamente. El trayecto del conducto, pues bueno, como les digo, va por la cola del epidídimo, que sería esta porción de acá, y abarca el dorso del epidídimo. Que de hecho aquí se alcanza a ver mejor. Esto que está aquí es el epidídimo, este sería el dorso del mismo, y por aquí va el conducto deferente. Va ascendiendo, ¿no? Y esto es lo que tiene con sus 4 porciones. Ahora, las 4 porciones que les digo son la epididimaria, la funicular, la inguinal y la abdominopélvica. La epididimaria, como su nombre lo indica, está relacionada directamente con el epidídimo. Esta parte del borde que les mencionaba anteriormente, y por lo tanto también se llama la región testicular porque está en la misma zona de los testículos. Una vez que esta zona termina y avanza de aquí hasta aquí, porque aquí está el orificio inguinal superficial, es la porción que se conoce como funicular. Y básicamente, como les digo, va del epidídimo, de donde termina lo que es epidídimo, que es más o menos por acá, hasta el orificio inguinal superficial.
Solo que en esta porción funicular el cordón o conducto deferente no va solito, sino que va acompañado por otras estructuras que se envuelven todas en una sola capa que las protege y se llama en conjunto cordón espermático, que sirve como sostén tanto para el epidídimo como el testículo, ¿ok? O sea, es básicamente su punto de anclaje. Este cordón espermático, les digo, no va solito. Se acompaña del conducto deferente, que pues pasa por ahí, pero también va las arterias espermática, funicular y deferencial, que van a estar irrigando la zona de los testículos y parte del conducto deferente. Llevan también plexos venosos ahí en medio y un ligamento que se llama ligamento de Cloquet o Cloquet. Esto lo que genera es que tenga una zona de anclaje muy fuerte y por lo tanto sostenga muy bien a los testículos y al epidídimo. Ahora, la porción inguinal, que es la siguiente, pasa por el conducto inguinal. Primero penetra al orificio inguinal superficial y termina en el orificio inguinal profundo, ¿ok? Que es este que vemos aquí, este pequeño cortecito que se ve aquí, es por donde ya termina de salir. Se acoda, o sea, hace un plegamiento como a 90 grados más o menos, y llega hasta la porción abdominopélvica. Algo que se me pasó a mencionar es que esta parte del ligamento inguinal es muy conocida porque, bueno, además de pasar por el conducto, lleva plexos nerviosos. Ahora sí, la cavidad abdominopélvica o la parte abdominopélvica del conducto deferente, pues como su nombre lo indica, está entre el abdomen y la pelvis. Esta se recubre en gran parte por peritoneo, que es esta pequeña capita o curvatura que se ve aquí. Y llega hasta la zona de la vesícula seminal. Si se dan cuenta, esta es la vesícula seminal, el conducto deferente, y llega hasta la zona de la vesícula seminal a nivel de la próstata. Hay una relación muy grande que es la relación vésico-rectal. ¿Por qué? Porque bueno, aquí adelante tiene a la vejiga y aquí atrás pasa el recto, ¿ok? Por eso se llama la relación vésico-rectal. Después la constitución, pues bueno, tiene tres capas. Una externa que sirve como sostén y apoyo para el conducto deferente. Una muscular que es para el movimiento y esta propulsión que debe tener para el líquido espermático. Y una capa mucosa que presenta distintas células y glándulas que sirven sobre todo para la estabilidad y viabilidad del líquido espermático. Su irrigación viene principalmente por la arteria deferente y sus venas terminan en plexos circundantes de la zona, es decir, de alrededor de la zona. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre las vesículas seminales, que son esas estructuras que se ven aquí. Esto que viene acá es el conducto deferente, la terminación del conducto deferente. Y como les decía, acaba justo en la próstata al nivel en el que también está la vesícula seminal, que es esa estructura que está aquí. La vesícula seminal sirve como recipiente de esperma. Esta imagen me gusta mucho porque se puede alcanzar a ver cómo es que la vesícula seminal tiene como pequeñas, como una esponja, ¿no? Y en esta esponja es en donde se almacena el esperma y sobre todo le da factores para que los espermatozoides maduren, vivan y estén ahí de forma correcta para que se liberen en el momento necesario, que sería la eyaculación. Las vesículas seminales están dentro de la cavidad pélvica. Son dos, una derecha y una izquierda. En su cara anterior se relacionan directamente con la vejiga, mientras que por la cara posterior están relacionadas tanto con el conducto deferente, o bueno, más que nada con el conducto deferente, con el recto, ¿ok? Porque el conducto deferente pasa por arriba, con el recto y por delante con la vejiga urinaria. Eso sería la cara anterior y cara posterior. El borde interno está relacionado con la ampolla deferente, que la ampolla deferente es la porción terminal del conducto deferente, que es esta que ven aquí, que se dan cuenta, el conducto deferente viene como delgadito y de pronto se ensancha mucho ya casi cuando está acabando. Este ensanchamiento se llama ampolla deferente y es lo que está en relación con la vesícula seminal. En el borde externo, pues bueno, por acá pasan muchos plexos venosos. La base está cubierta por peritoneo y el vértice, que es este que viene acá, lleva al conducto eyaculador, que será como la porción de unión tanto entre la vesícula seminal como el conducto deferente, es el conducto eyaculador,
para que ya todas las condiciones salgan por la uretra, ¿ok? O sea, todas las condiciones refiriéndome al líquido espermático salgan por la uretra. La constitución, bueno, como les digo, tiene areolas en su parte interna o también se llaman celdas mucosas que sirven para almacenar el esperma. La capa externa, pues bueno, la porción externa tiene 3 capas, que es la externa propiamente dicha, la muscular, que sirve para los movimientos, y la mucosa, que es parte de la secreción glandular. Su irrigación depende de la arteria hemorroidal y de la vesical inferior. Las venas van a acabar en una zona que se llama el plexo seminal y vesico prostático, muy similar a las del conducto deferente. La última estructura que pasa aquí en medio, que de hecho está intraprostática, o sea, dentro de la próstata, que aquí se ve en esta imagen, es el conducto eyaculador. Mide solamente 2.5 centímetros aproximadamente y 2 milímetros de ancho. Esta, pues bueno, como les digo, está en el espesor de la próstata y termina de llevar todo el proceso desde los testículos, parte de la vesícula seminal, etcétera, hasta esta región para que se termine de unir en la próstata y se termine de unir para que lleve la secreción a través de la uretra. También, al ser un conducto muy pequeño pero funcional, tiene 3 capas: una capa externa, una capa mucosa y una capa muscular. La capa externa le sirve como sostén y apoyo. La capa muscular tiene fibras longitudinales y circulares, es decir, fibras largas y fibras en círculo que funcionan como un resorte, ¿ok? Para que se mueva de forma correcta todo el líquido que pasa a través del conducto eyaculador. Y la capa mucosa, que tiene pequeñas células y glándulas que sirven para que el ambiente por el cual pasa el líquido seminal sea el correcto. A manera de resumen, esta imagen me gusta mucho porque se observa aquí el testículo, luego el epidídimo y cómo se unen todos a nivel de la cola para dar al conducto deferente con sus 4 porciones. Luego se observa cómo hay una pequeña ampliación, que sería la ampolla deferente, justo donde la vesícula seminal también ya está entrando, y juntas generan el conducto eyaculador para que éste llegue a la zona de la próstata y finalmente se libere todo el líquido espermático a través de la uretra por el pene, ¿no? Que sería esta salida de acá, donde va mi puntero. Y bueno, muchas gracias por ver. Espero que les haya servido el video, sobre todo como parte introductoria, y esto les ayude a entender mejor las patologías que tenemos en el canal. Me gustaría despedirme con esta frase del doctor José de Letamendi y Manjarres, que dice así, que es un poema más que nada: vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada, la comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Pareciera como una receta para vivir bien y para tener un mejor resultado a futuro. Ya saben que si les gustó pueden darle a like, suscribirse, compartirlo y dejar un comentario, que eso posiciona mucho el canal. Espero que les haya ayudado y nos vemos pues en un próximo video. Hasta pronto.